Bogotá, noviembre de 2018. Afuera del edificio del Ministerio de Defensa llovía, con esa lluvia bogotana que no cae del todo, sino que se queda suspendida en el aire, fina, fría, persistente, como si la ciudad respirara agua. El coronel Julián Arbeláez estaba sentado en su oficina, con la chaqueta colgada en el respaldo de la silla y las mangas de la camisa remangadas hasta los codos. Sobre el escritorio tenía una carpeta delgada, color cartón, marcada con un sello rojo que ya casi nadie usaba. Reservado. La había leído 3 veces. No porque no entendiera lo que decía, sino porque lo entendía demasiado bien, y aún así no le servía para nada. Volvió a la primera página. Departamento del Meta. Zona rural entre La Macarena y Vistahermosa. Fecha, agosto de 2001. 26 hombres muertos. Ningún disparo confirmado. Ninguna explosión. Ninguna señal de combate sostenido. Armas intactas. Radios intactos. Botas puestas. Cuerpos encontrados a menos de 2 kilómetros de un caserío que, oficialmente, no aparecía en ningún mapa actualizado. El coronel se quitó las gafas, se frotó los ojos y miró por la ventana. Bogotá seguía gris. Abajo, en la séptima, los carros avanzaban despacio, pegados unos a otros, con las luces encendidas aunque todavía no era de noche. La ciudad hacía ruido, como siempre. Buses, motos, vendedores, pitos. Una ciudad viva, indiferente, ocupada en llegar a alguna parte. En la carpeta, en cambio, todo estaba quieto. Demasiado quieto. Arbeláez tomó el teléfono interno y marcó al laboratorio forense. «Necesito que me vuelvan a revisar el informe toxicológico», dijo. Del otro lado hubo una pausa. «Mi coronel, ese informe se revisó 2 veces. Revísenlo una tercera. No hay rastro de cianuro, ni de organofosforados comunes, ni de barbitúricos, ni de alcaloides identificables en los paneles estándar. Entonces amplíen los paneles». Otra pausa. «Ya lo hicimos, mi coronel». Arbeláez no contestó de inmediato. Miró la carpeta abierta frente a él. Las fotografías estaban impresas en papel mate. Hombres jóvenes, casi todos. Algunos con botas de caucho. Otros con uniforme camuflado. Uno todavía tenía la mano cerrada alrededor de la correa del fusil, como si no hubiera alcanzado a entender que ya estaba muriéndose. «¿Y la causa?», preguntó el coronel. La voz del perito bajó un poco. «Parálisis respiratoria aguda. Eso es lo único que podemos afirmar con seguridad». «¿Veneno?». «Probablemente». «¿Cuál?». «No sabemos». Arbeláez cerró los ojos. «¿Cómo entró al organismo?». «No tenemos certeza». «Doctor». «Mi coronel, si quiere una hipótesis, podría haber sido por contacto. Tal vez por una herida mínima, una punción, algo muy pequeño. Pero no encontramos marcas claras». El coronel abrió los ojos. La lluvia golpeaba el vidrio con paciencia. 26 hombres, dijo. ¿Y nadie disparó? Según el informe de campo, no. ¿Nadie corrió? No parece. ¿Nadie pidió apoyo por radio? No alcanzaron. Arbeláez dejó el teléfono en la base sin despedirse. Durante un rato no se movió. Después volvió a abrir la carpeta por el final. Había una hoja suelta, añadida años después, escrita por alguien de inteligencia militar que había intentado ordenar testimonios dispersos de la zona. La redacción era torpe, burocrática, llena de cautela. Pero al final había una frase subrayada a lápiz. El único sobreviviente afirma que, antes del incidente, una mujer anciana ofreció café y arepas al grupo. Después se retiró. Luego todos murieran. Arbeláez leyó la frase una vez más. Una mujer anciana, café y arepas. Luego todos murieron. Se recostó en la silla. En el techo, un tubo fluorescente parpadeó una vez, apenas, como si también dudara. El caso había sido enterrado durante años por varias razones. Porque ocurrió en una zona donde, en esa época, todo se explicaba con la misma palabra: guerra. Porque los muertos pertenecían a una columna de las FARC que se movía sin autorización por una ruta secundaria. Porque el ejército no había participado directamente. Porque nadie quería abrir una investigación que podía terminar señalando a civiles, a informantes, a paramilitares, a soldados, a nadie o a todos. Y porque la explicación más simple era también la más absurda. Una vieja campesina había matado sola a 26 hombres armados, sin disparar, sin huir, sin dejar prueba. El coronel pasó la mano sobre la cubierta de la carpeta. El cartón estaba áspero, gastado en las esquinas. Alguien, años atrás, había escrito en la pestaña lateral una sola palabra:
Guayabero. El río, la zona, el monte. Arbeláez pensó en ese paisaje que conocía apenas por mapas, informes y sobrevuelos. Selva húmeda, potreros abiertos a machete, caminos de barro rojo, casas de madera levantadas sobre pilotes, gallinas bajo la lluvia, niños mirando desde las puertas, mujeres lavando ropa en el río, mientras la guerra pasaba cerca, cambiando de uniforme según el día. Pensó también en la frase del sobreviviente: una mujer anciana, no una unidad especial, no un comando enemigo, no una operación encubierta, una mujer, vieja, con café. El coronel se levantó, fue hasta la ventana y apoyó los nudillos contra el vidrio frío. Afuera, Bogotá seguía lloviendo. Adentro, sobre su escritorio, 26 muertos esperaban una explicación que los papeles no sabían dar. En algún lugar del Meta, si aún vivía, una mujer debía estar sentada bajo un techo de zinc, oyendo caer otra lluvia, una lluvia más caliente, más pesada, más verde. Tal vez molía maíz, tal vez pelaba yuca, tal vez miraba el río sin decir nada. O tal vez ya estaba muerta desde hacía años, y lo único que quedaba de ella era una frase improbable en un expediente olvidado. Les dio café. Después, todos murieron. El caserío se llamaba Puerto Naranjo, aunque puerto, lo que se dice puerto, nunca había sido. Había una curva del Guayabero donde el río se ensanchaba un poco, una barranca baja de barro colorado, y 3 canoas amarradas a un palo de yarumo que cada creciente amenazaba con arrancar. Eso era todo. El resto eran casas dispersas entre plátanos, matas de yuca, gallineros torcidos y potreros que el monte se empeñaba en recuperar apenas uno dejaba de pasar el machete. En los mapas del ejército aparecía, cuando aparecía, como un punto sin nombre. En los mapas de la guerrilla seguramente tendría otro nombre, o una marca hecha a lápiz, o una señal que solo entendían ellos. Para la gente que vivía allí no hacía falta mapa. Uno sabía dónde estaba la casa de cada quien por el olor, por el árbol del frente, por el sonido del perro, por la manera como el camino se hundía después de la lluvia. La casa de doña Mercedes olía a café tostado, a albahaca, a tierra mojada, y a algo más que nadie sabía nombrar con exactitud. Algo amargo y dulce al mismo tiempo, como ciertas medicinas que curan si se toman con juicio y matan si se toman con afán. La guerra, en Puerto Naranjo, no llegó de una vez. Fue entrando como entra la humedad en la ropa. Primero no se nota, después uno se acostumbra, y cuando va a darse cuenta ya todo pesa distinto. Al comienzo fueron rumores, que habían visto gente armada más arriba, por Caño Cristalito, que en la Macarena habían matado a un muchacho por sapo, que la guerrilla estaba cobrando vacuna a los ganaderos, que los paras venían bajando desde San Martín, que el ejército iba a meter helicópteros, que mejor no hablar, que mejor no mirar, que mejor no preguntar. Después llegaron los hombres, unos con brazalete, otros sin brazalete, Unos hablando de revolución, otros hablando de patria. Unos con botas de caucho embarradas hasta la rodilla, otros con botas nuevas que todavía sonaban duras sobre la tierra. Todos pedían lo mismo, con palabras distintas. Comida, información, silencio. Todos decían que venían a proteger. Todos miraban las casas como si ya fueran suyas. Pero antes de eso, antes de que los fusiles se volvieran parte del paisaje, Puerto Naranjo era un sitio lento. El día empezaba con los gallos y con el golpe hueco de las totumas en el lavadero. Las mujeres prendían fogón con astillas húmedas y soplaban hasta que el humo les llenaba los ojos. Los hombres salían temprano al conuco, al potrero o al río, según la suerte y la necesidad. Los niños corrían descalzos detrás de una pelota vieja, o cargaban agua, o espantaban gallinas, o se quedaban quietos cuando un adulto les decía «quietos», porque allá los niños aprendían pronto que no todo se pregunta y no todo se contesta. En verano, el polvo rojo se levantaba y se pegaba en las piernas, en las pestañas, en los platos recién lavados. En invierno, el barro se tragaba las chancletas y dejaba a la gente parada en una sola pierna, renegando bajito, mientras buscaba con el pie desnudo lo que el camino le había robado. La lluvia caía con una fuerza que parecía personal. Allá no lloviznaba, allá la lluvia caía completa, gorda, caliente, golpeando los techos de zinc hasta volver imposible la conversación. Cuando llovía duro, la selva hablaba por encima de todos. Doña Mercedes vivía en la última casa antes de que el camino se volviera trocha y la trocha se volviera monte. La casa estaba levantada sobre estacas, no muy altas, lo suficiente para que, en las crecientes menores,
el agua pasara por debajo sin meterse a las piezas. Tenía paredes de tabla sin pintar, techo de zinc remendado con pedazos de plástico negro, y una cocina aparte, más baja, donde siempre había una olla tiznada, un pilón de madera y una piedra lisa para moler. En el patio crecían matas que no parecían sembradas, sino convocadas. Albahaca, ruda, toronjil, anamú, limoncillo, paico, achiote, matarratón, pronto alivio, borrachero en una esquina donde nadie se acercaba sin permiso, bejucos que subían por los palos como culebras quietas, hojas anchas con nombres que los jóvenes ya no sabían, y los viejos pronunciaban con respeto. Había también un naranjo agrio, viejo y torcido, que daba frutas pequeñas, más cáscara que jugo, pero doña Mercedes decía que ese árbol tenía carácter, y que los árboles con carácter no se tumbaban. La llamaban doña Mercedes, Meche, Merceditas cuando alguien quería pedirle algo, y la vieja del monte cuando hablaban los que no eran de allí. Los niños le tenían miedo, pero no porque ella los castigara. Nunca levantaba la voz, nunca corría a nadie del patio, nunca amenazaba con cuentos de espantos. Les daba miedo porque los miraba como si pudiera verles la fiebre antes de que les diera, la mentira antes de que la dijeran, la tristeza antes de que ellos mismos supieran que estaban tristes. Las mujeres iban donde ella cuando un niño no dormía, cuando un hombre llegaba con dolor de barriga, cuando una vaca se inflamaba, cuando una muchacha no sangraba en la fecha que debía o sangraba demasiado. También iban cuando soñaban con dientes caídos, con agua negra, con culebras en el techo. Doña Mercedes escuchaba sin interrumpir. A veces hacía una pregunta, a veces ninguna. Luego se levantaba, buscaba en sus frascos, en sus atados de hojas secas, en sus bolsas de fique colgadas de las vigas, y entregaba algo. Un cocimiento, una pomada, unas gotas en una botella de aguardiente lavada, una oración dicha en voz tan baja que no se sabía si era oración o recuerdo. Su oficio visible era el café. Eso decía ella cuando le preguntaban. Tostaba café en una paila negra, sobre fuego bajo, moviéndolo con una cuchara de palo hasta que los granos empezaban a sudar aceite y la casa entera se llenaba de un olor profundo, casi dulce. Luego lo molía en un molino viejo, de manivela, atornillado a una mesa que cojeaba de una pata. El café de doña Mercedes era famoso en 3 veredas. Fuerte, oscuro, sin amargura. Café que levanta muerto, decía Efraín en la tienda. Y todos se reían, porque en ese entonces la frase todavía podía sonar chistosa. Pero el café era solo lo que se veía. Lo otro eran las plantas. Eso lo había aprendido de su madre, y su madre de una tía que había sido partera, rezandera y curandera, en tiempos en que por esos lados no había puesto de salud ni carretera ni cura fijo. Aprendió a reconocer las hojas por el revés, las raíces por el olor, las cortezas por la manera como se partían bajo el cuchillo. Aprendió qué se recoge antes de que salga el sol y qué se corta con la luna menguante. Aprendió que una misma mata puede ser remedio para un niño y condena para un hombre grande, si uno no respeta la medida. Aprendió que la selva no es buena ni mala, la selva da. El problema es la mano que recibe y la intención con que mezcla. El marido se había llamado Abelardo. Sembraba maíz, pescaba bocachico cuando el río estaba bueno y tocaba tiple en las fiestas. Tuvieron 3 hijos. Uno se fue para Villavicencio y después dejó de escribir. Una niña murió de calentura antes de cumplir 5 años. El menor se metió a trabajar con unos hombres que sacaban madera y nunca volvió. Dijeron que accidente, dijeron que culebra, dijeron que lo reclutaron. En Puerto Naranjo siempre había varias versiones para las desgracias, porque una sola no alcanzaba. Abelardo murió una tarde, sentado en una hamaca, respirando como si el aire le quedara lejos. Mercedes le hizo baños, le dio infusiones, le puso paños calientes. Al 4.º día, él le pidió café. Ella se lo hizo clarito, con panela, como a él le gustaba. Tomó 2 sorbos, le apretó la mano y dijo: «Ya estuvo, Meche». Murió antes del amanecer. La gente dijo corazón. Ella no corrigió a nadie. Hay verdades que no se deben explicar, porque al explicarlas se vuelven más pequeñas. Después de eso se quedó sola. O más bien, se quedó con sus plantas, con su café, con el río, con el naranjo agrio, y con esa manera suya de estar acompañada por cosas que otros no contaban como compañía. A veces, al caer la tarde,
Se sentaba en la banca del corredor y miraba pasar el agua. No parecía triste, tampoco contenta, parecía atenta. Como si estuviera escuchando una conversación larga que había empezado mucho antes de que ella naciera y que seguiría cuando ella ya no estuviera. Puerto Naranjo vivía alrededor del río y del miedo, aunque todavía no lo llamaban miedo, lo llamaban prudencia. No salir de noche, no opinar en la tienda, no preguntar por los que pasaban, no decir nombres completos, no repetir lo que uno escuchaba en el camino. En las casas, cuando sonaba un motor desconocido, las conversaciones se apagaban. Si llegaba una avioneta, todos miraban al cielo. Si un perro ladraba después de medianoche, nadie prendía la luz. En 2001, el año de la carpeta, la guerra ya no era rumor. Ya había pasado por encima de varias veredas y había dejado casas vacías. Llegaban familias con lo puesto, empujando bicicletas cargadas de colchones, gallinas amarradas por las patas, niños dormidos sobre costales. Venían de lugares que en Puerto Naranjo todos conocían de nombre: Santo Domingo, La Julia, El Rubí. Caños y fincas que antes eran referencias de cosecha y ahora eran referencias de muerte. Doña Mercedes los veía llegar desde su corredor. No preguntaba mucho. A los niños les daba agua de panela si había panela, y si no, agua hervida con hojas de limoncillo. A las mujeres les ofrecía sentarse. A los hombres los miraba con más cuidado, no por desprecio, sino porque los hombres asustados cargan el miedo de otra forma, a veces como rabia, a veces como silencio, a veces como ganas de mandar en algún lado, aunque no les quede nada que mandar. Una tarde llegó una familia sin el padre. La madre traía un bebé pegado al pecho y 2 niños más agarrados de la falda. No lloraba. Eso fue lo que más impresionó a la gente. Contó que los habían sacado de la finca porque alguien dijo que por ahí pasaba comida para los paras. Después llegó otro alguien y dijo que la comida era para la guerrilla. Después quemaron el rancho. El marido se quedó soltando las vacas y ya no salió. Doña Mercedes escuchó sin interrumpir. Le dio a la mujer una totuma de café suave y un pedazo de yuca cocida. La mujer comió de pie, como si sentarse fuera a aceptar que todo eso era cierto. Cuando terminó, dijo: ¿Y uno qué hace, doña? Mercedes miró hacia el monte, donde la tarde empezaba a ponerse espesa. Tardó en responder. Uno cuida la puerta, dijo. La mujer no entendió del todo. Nadie entendió del todo. Pero varios recordaron esa frase después. Por esos días, los hombres armados pasaban más seguido. A veces eran patrullas de la guerrilla. Venían de a 5, de a 8, de a 15. Jóvenes casi todos, con fusiles más grandes que el cuerpo, botas rotas, caras quemadas por el sol. Algunos saludaban con educación, otros no. Pedían comida para la causa, información para la causa, muchachos para la causa. Hablaban de justicia y de pueblo, pero cuando tenían hambre, hablaban menos bonito. Doña Mercedes los trataba como se trata a un perro ajeno que entra al patio, sin miedo visible, sin confianza, sin darle la espalda. Si pedían agua, les daba agua. Si pedían café, a veces les daba café. Si hacían preguntas, respondía lo mínimo. Ellos la llamaban abuela, como llaman abuela a cualquier vieja cuando quieren sonar humanos. Ella no corregía, pero tampoco aceptaba el parentesco. Una vez un comandante joven, con barba rala y pistola al cinto, le dijo riéndose que una mujer como ella sería útil en la revolución, que las viejas sabían secretos. Doña Mercedes le contestó: los secretos no sirven cuando uno habla mucho. Los otros se rieron, el comandante no. En las noches, Puerto Naranjo se recogía temprano. Las lámparas de petróleo se apagaban una a una. El río seguía sonando. Los insectos ocupaban el aire. A veces, muy lejos, se oían tiros. No muchos. 3, 4, una ráfaga corta. Luego silencio. Nadie decía nada al día siguiente, salvo que hubiera humo en el horizonte, o que no apareciera alguien que debía aparecer. Doña Mercedes seguía tostando café. Seguía moliendo. Seguía curando diarreas, fiebres, picaduras, malos sueños. Seguía recogiendo hojas al amanecer. Pero algo en ella se había vuelto más quieto. Y los que la conocían de verdad lo notaban. No era miedo. El miedo mueve, agita,
hace hablar de más. Lo suyo era otra cosa, una espera sin impaciencia. Como si supiera que tarde o temprano alguien iba a cruzar una línea que no estaba pintada en ninguna parte, pero existía. Esa línea era su patio. No porque el patio fuera grande, ni rico, ni importante. Era un cuadrado de tierra barrida, unas gallinas flacas, una mata de ají, el naranjo agrio, la cocina de humo, la banca del corredor y una mesa donde el molino de café seguía atornillado con 2 tornillos buenos y uno que ya no agarraba bien. Pero en ese espacio estaban sus muertos, sus plantas, sus años, las manos de su madre, la voz de Abelardo, la risa de la hija que se le fue de calentura, las pisadas del hijo que no volvió. Allí estaba todo lo que una persona puede defender cuando ya no le quedan papeles, ni armas, ni juventud, ni nadie que mande por ella. Una mañana de agosto, antes de que saliera el sol, doña Mercedes despertó con el ruido de una guacharaca. No era raro, las guacharacas gritaban siempre. Pero esa gritó distinto, cortado, como cuando algo se mueve donde no debe. Ella abrió los ojos, se quedó quieta un momento y escuchó. La selva tiene muchas formas de avisar. No avisa con palabras, porque las palabras son cosa de gente y la gente casi nunca sabe escuchar. Avisa con un silencio donde debía haber ruido, con un pájaro que cambia de rama, con un perro que no ladra porque tiene más miedo que rabia, con una hoja que cae sin viento. Doña Mercedes se levantó despacio. No prendió la lámpara. Fue hasta la cocina. Tocó la paila, el molino, la tinaja del agua. Luego abrió la puerta y salió al corredor. El aire olía a lluvia vieja y a sudor ajeno. A lo lejos, por la trocha, venían hombres. La guerra, para los que la miraban desde Bogotá por televisión, tenía fechas, nombres de operaciones, comunicados, ruedas de prensa, mapas con flechas rojas y azules. Para la gente de Puerto Naranjo era otra cosa. No tenía comienzo claro ni final anunciado. No llegaba todos los días con uniforme, pero todos los días estaba. Estaba en la manera de bajar la voz cuando pasaba un extraño. Estaba en las botas puestas al lado de la cama, por si tocaba salir corriendo de noche. Estaba en los perros que aprendieron a no ladrar cuando oían pasos numerosos. Estaba en el niño que preguntaba por qué no podía ir hasta el río solo, y recibía como respuesta un silencio demasiado largo. En esa época, el país hablaba de paz por la radio y de guerra por los caminos. En las emisoras de onda corta se escuchaban noticias sobre diálogos, zonas de despeje, presidentes, comandantes, secuestros, ataques, promesas. La gente oía eso mientras pelaba yuca o remendaba un costal. Y no siempre entendía si lo que decían allá arriba servía para algo acá abajo. Decían que había conversaciones. Decían que había voluntad. Decían muchas cosas. Pero los hombres con fusil seguían pasando por la trocha. Y cuando un hombre con fusil entra a una casa, las palabras de la radio se vuelven livianas, casi de otro país. Puerto Naranjo quedaba donde nadie mandaba del todo, y todos mandaban a ratos. La guerrilla conocía las trochas, los pasos de río, las casas donde se podía conseguir arroz, sal, pilas, información. El ejército aparecía en operaciones grandes, con helicópteros que hacían temblar los techos de zinc y levantaban hojas secas como si fueran pájaros muertos. A veces llegaban los paramilitares por noticias, por amenazas, por castigos que ya venían decididos desde otra parte. Los de la guerrilla miraban buscando traición. Los soldados miraban buscando camuflado debajo de la ropa civil. Los paras miraban buscando miedo. Y lo encontraban. La gente aprendió a contestar sin contestar. No sé, señor. No he visto, comandante. Por aquí no ha pasado nadie. Uno es pobre. ¿Uno qué va a saber? Esas frases se volvieron una especie de rezo. También se aprendió que había palabras peligrosas. Guerrillero, paraco, sapo, colaborador, ejército, comandante, patrón, justicia, orden. Algunas palabras podían matar dependiendo de quién las oyera y de qué lado del río estuviera uno cuando las decía. Doña Mercedes escuchaba todo. No porque buscara chismes, sino porque en un lugar así, escuchar era una forma de seguir vivo. Desde su corredor llegaban pedazos de conversaciones. Una mula que no volvió, un muchacho que se había ido con la columna, una muchacha que alguien quería llevarse a cocinar, una familia que empacó en la madrugada, un vecino que fue citado a una reunión y regresó blanco, como si hubiera dejado la sangre en otra parte. Ella escuchaba y seguía moliendo café.
La manivela giraba con un quejido seco, regular, como si midiera el tiempo de una manera más antigua que los relojes. Los hombres de las FARC habían pasado por Puerto Naranjo muchas veces antes de aquella mañana. Al principio llegaban con cierto cuidado. Pedían agua, compraban panelas si tenían plata, dejaban recados para alguien, preguntaban por movimientos del ejército. Algunos eran muchachos de la misma región. Se les reconocía el acento, la forma de decir su merced cuando querían ser respetuosos, la timidez con que miraban a las mujeres mayores. Había uno, flaco y moreno, que de niño había vendido pescado en la tienda de Efraín. Volvió años después con fusil, alias, y una mirada que no terminaba de acomodarse en la cara. Su madre seguía viviendo a 3 horas de Trocha, pero él ya no podía visitarla como hijo. Ahora, si pasaba cerca, mandaba razón con otro. Después vinieron los impuestos. A los ganaderos les cobraron por cabeza, a los comerciantes por vender, A los campesinos por sacar yuca o plátano en cantidad. A Efraín, que tenía la tienda, le dijeron que debía entregar cada mes arroz, sal, aceite, pilas y cigarrillos, y que no se preocupara porque la revolución llevaba cuenta. Efraín sonrió con la boca cerrada, como sonríe quien sabe que una cuenta así no se cobra con recibos, sino con miedo. Esa noche su mujer lloró sin hacer ruido, mientras él contaba las latas de sardina en el estante. El ejército apareció con más frecuencia después de un ataque a una patrulla, río arriba. Llegaron al amanecer, gritando órdenes, apuntando a las ventanas, sacando a la gente de las casas. Preguntaron nombres, revisaron cédulas, miraron debajo de las camas, rompieron un costal de maíz buscando radios. El teniente pidió colaboración. Dijo que el que no colaboraba con la fuerza pública, colaboraba con el terrorismo. Nadie le respondió. A doña Mercedes le revisaron la casa una vez. Un soldado abrió frascos, olió hojas secas, hizo cara de asco ante una botella donde flotaban raíces oscuras. ¿Y esto qué es, abuela?, preguntó. Ella dijo, remedio. El soldado se rió. Remedio para matar gente será. Los otros también se rieron. Doña Mercedes no. Se quedó mirándolo hasta que el muchacho bajó la botella y la puso en su sitio con más cuidado del necesario. El teniente preguntó si por ahí pasaba la guerrilla. Ella contestó, por aquí pasa todo el mundo cuando tiene hambre. El teniente no supo si tomarlo como burla o como verdad. Era ambas cosas. Los paramilitares no habían entrado aún a Puerto Naranjo, pero su sombra ya estaba. Venía en relatos de otras veredas, listas leídas en plazas, tiendas quemadas, grillos con cuerpos bajando de madrugada. A diferencia de la guerrilla, que anunciaba reuniones y daba discursos, los paras llegaban con una eficiencia más fría. No querían convencer, querían limpiar. Esa palabra empezó a circular con un asco especial. Limpiar la zona. Limpiar colaboradores. Limpiar caminos. Como si la vida de la gente fuera maleza. Por eso, muchos empezaron a irse. Primero, los que tenían familia en Villavicencio o Granada. Luego, los que no tenían a dónde llegar. Pero igual se iban, porque quedarse era peor. Se vendieron vacas baratas, se abandonaron cultivos. Se cerraron casas con candado, aunque todos sabían que un candado en guerra es más deseo que defensa. Puerto Naranjo no se vació del todo, porque siempre hay gente que no puede irse. Los muy pobres, los muy viejos, los tercos, los que tienen enterrados a sus muertos cerca. Doña Mercedes no pensó en irse, nadie se lo propuso en serio. Era como proponerle al naranjo agrio que caminara hasta la carretera y buscara otra tierra. Una vez Zenaida, la mujer de Efraín, le dijo que si las cosas se ponían feas, podía venirse con ellos para Granada, que allá, aunque fuera, se acomodaban en el patio de una prima. Mercedes estaba colando café y no contestó al principio. El chorro oscuro cayó en la olleta despacio. Después dijo, «Yo no sé vivir donde no conozco las matas». Zenaida quiso insistir, pero entendió que la frase era una puerta cerrada. La guerrilla empezó a volverse más dura con la gente después de los rumores de entrada paramilitar. Eso decían ellos, que la zona estaba infiltrada, que el enemigo pagaba por información, que la neutralidad era mentira. Convocaron a una reunión en el claro junto a la tienda. Llegaron casi todos, porque no ir era una forma de hablar y hablar podía costar caro. El comandante que habló se hacía llamar Ramiro. Tenía unos 40 años, barba espesa, botas limpias y una voz tranquila que daba más miedo que los gritos. Explicó que la organización estaba en alerta, que el pueblo debía comprometerse,
que la revolución defendía al campesino, pero el campesino tenía que saber de qué lado estaba. Nadie respondió. Los niños miraban las hormigas subir por un palo. Las mujeres miraban al suelo. Los hombres asentían apenas, con esa obediencia mínima que permite sobrevivir sin entregar del todo el alma. Ramiro siguió hablando. Dijo que habría controles de entrada y salida, que nadie podía vender comida a desconocidos, que cualquier movimiento raro debía reportarse, que el que ayudara al enemigo sería tratado como enemigo. Dijo eso último sin levantar la voz. Por eso se oyó más fuerte. Doña Mercedes estaba al fondo, junto a una mata de guamo. No había querido ir, pero fue porque a veces la ausencia pesa más que la presencia. Escuchó todo sin cambiar la cara. Cuando Ramiro terminó, pidió café en la tienda. Efraín, con manos torpes, sirvió en pocillos de peltre. Ramiro tomó el suyo y miró a la vieja. «Usted es la curandera», dijo. No preguntó. Ella lo miró. «Yo sé de matas». «Eso puede servir», dijo él. «Todo sirve», contestó ella. «¿Según para qué?» Ramiro sonrió apenas. No era una sonrisa de gusto, sino de registro. Como quien apunta mentalmente una herramienta que quizá pueda necesitar después. Desde ese día, algunos empezaron a mirar a doña Mercedes con otra preocupación. No por lo que ella hiciera, sino por lo que otros podían querer que hiciera. En una guerra, la utilidad de una persona puede ser una condena. El que sabe manejar motor debe mover gente. El que tiene mula debe cargar mercado. El que sabe de radio debe transmitir mensajes. El que sabe curar debe curar a cualquiera que llegue con el fusil por delante. Decir no siempre es una palabra disponible. Una noche trajeron a un guerrillero herido. Tenía un tiro limpio en el hombro, mucha sangre y fiebre empezando. Lo entraron a la cocina de doña Mercedes sin pedir permiso. 2 muchachos armados se quedaron en la puerta. Ramiro no venía con ellos, pero mandaba. La orden era salvarlo. Mercedes miró la herida, pidió agua hervida, trapos limpios, aguardiente. Trabajó sin apuro, sin cariño, sin odio. El muchacho lloró una vez, en silencio, cuando ella sacó una astilla de metal. Ella le dijo: «Respire, mijo, que morirse también cansa». Uno de los armados se rió nervioso. El herido no. Cuando terminaron, el encargado le ofreció plata. Ella no la recibió. «No me pague», dijo. El hombre guardó los billetes con alivio, como si hubiera ganado algo. Entonces ella agregó: «Y no vuelva a traerme guerra a la cocina». El hombre se puso serio. «Nosotros no traemos la guerra, abuela. La guerra ya estaba». Mercedes lavó sus manos en una totuma y contestó sin mirarlo: «Siempre dicen eso los que entran armados». La frase corrió por el caserío, deformada, repetida en voz baja. Algunos dijeron que doña Mercedes era valiente. Otros dijeron que era imprudente. Ella no dijo nada. Siguió tostando café. Pero desde entonces los guerrilleros la trataron con una mezcla rara de respeto y vigilancia. Ya no era solo una vieja útil. Era una vieja que no agachaba del todo la cabeza. Y eso, para cualquier mando armado, es una clase de insolencia. En agosto, antes de la llegada del grupo que cambiaría la historia del caserío, hubo una semana de calor pesado. No llovía, pero el cielo estaba abajo, cargado, como si el agua se hubiera quedado trabada encima de los árboles. Los animales estaban inquietos. Las gallinas ponían menos. Los perros dormían con un ojo abierto. El río bajó un poco y dejó al descubierto piedras negras, lisas, donde los niños ya no iban a jugar porque los adultos habían prohibido la orilla. Algo se movía en la zona. Eso se sabía sin que nadie lo dijera. Llegaron noticias de una columna grande de las FARC desplazándose por el monte. Decían que venían de una operación fallida. Decían que traían heridos. Decían que buscaban comida. Decían que habían perdido un radio. Decían que había un traidor entre ellos. En la guerra, las noticias llegan siempre torcidas, pero la torcedura no las vuelve inútiles. Al contrario, a veces lo torcido muestra mejor el miedo que lo derecho. Efraín cerró la tienda temprano, 3 días seguidos. Zenaida escondió 2 gallinas en un cajón debajo de la cama. Los hombres que aún tenían escopetas viejas las enterraron envueltas en plástico, no para usarlas, sino para que no se las encontraran. Nadie quería parecer armado. Nadie quería parecer desarmado del todo. Esa era la trampa. El tercer día, al caer la tarde, pasó por el caserío un muchacho desconocido, sin fusil visible pero con botas de monte,
y una mochila demasiado pesada para estar simplemente caminando. No pidió nada, solo miró las casas, contó quizá con los ojos, y siguió. Los perros no ladraron. Eso inquietó más que si hubieran ladrado. Doña Mercedes lo vio desde el corredor. Estaba limpiando granos de café sobre una bandeja. El muchacho volteó hacia ella un segundo. Ella sostuvo la mirada. Él siguió. Cuando se perdió en la curva de la trocha, Mercedes recogió la bandeja, entró a la cocina y bajó de una viga un atado de hojas secas que no usaba desde hacía años. No preparó nada todavía, solo revisó. Abrió frascos, olió cortezas. Tocó con la uña una pasta oscura envuelta en hoja de bijao y volvió a cerrarla. Sacó una aguja de coser costales, larga, brillante de tanto uso, y la puso sobre la mesa. No era un arma. Había remendado talegos de maíz, hamacas, correas, lonas de mula. Había atravesado cuero, fique y tela gruesa. En sus manos, cualquier objeto seguía siendo primero lo que siempre había sido. Después, si el mundo obligaba, podía volverse otra cosa. Esa noche casi nadie durmió bien en Puerto Naranjo. No pasó nada visible, no hubo tiros, no llegaron hombres, no se oyó motor. Pero el caserío entero parecía contener la respiración. En la casa de doña Mercedes, el café tostado se enfrió en la paila y ella permaneció sentada junto a la mesa, mirando la aguja. No pensaba en matar. Todavía no. Pensaba en puertas. En la de su casa, que cerraba con una tranca de madera. En la de su vida, que se había ido cerrando de a poco con cada muerto, cada partida, cada hijo perdido. En la puerta invisible del caserío, que tantos habían cruzado sin pedir permiso. Pensaba que hay momentos en que una puerta no se defiende porque detrás haya riqueza, sino porque detrás está lo único que queda de uno. Al amanecer, el monte amaneció callado. Y cuando el monte calla, alguien viene. A media mañana, cuando el sol todavía no quemaba, pero ya empezaba a sacar vapor de los charcos, aparecieron los primeros hombres por la trocha de arriba. No entraron disparando ni gritando. Eso hubiera sido más fácil de entender. Entraron despacio, con esa tranquilidad de los que saben que todo el mundo los está oyendo desde antes de verlos, y que por eso no necesitan anunciarse. Venían en fila, separados unos metros entre sí. Primero dos muchachos con fusil terciado y ojos rápidos. Después un hombre ancho de hombros, con botas negras, pantalón camuflado y camisa civil empapada de sudor en el pecho. Detrás venían otros, algunos con morrales, uno cargando una radio envuelta en plástico, otro con una caja de munición colgada al hombro como si fuera mercado. 13, contó doña Mercedes desde el corredor, antes de que llegaran a la tienda. 13 visibles. Siempre había que contar también los que no se veían. Los perros del caserío no ladraron al comienzo. Miraron desde debajo de las casas, con el hocico bajo, y se quedaron callados. Después uno, el de Efraín, soltó un gruñido ronco. Un guerrillero joven le apuntó sin pensarlo mucho. No disparó porque el hombre ancho levantó 2 dedos en el aire, sin mirarlo. El muchacho bajó el fusil. El perro retrocedió hasta perderse entre unas matas de plátano. La tienda de Efraín estaba abierta, pero parecía cerrada por dentro. Cuando vio a los hombres, no escondió nada. Esconder era otra forma de hablar. Solo se quitó el sombrero y se lo puso otra vez, como si el gesto le ayudara a acomodar la cara. El hombre ancho entró primero. No pidió permiso. Pasó la vista por los estantes, por los bultos de arroz, por las botellas de gaseosa tibia. Tenía barba corta, una cicatriz vieja en la ceja izquierda y una pistola en la cintura, además del fusil que llevaba colgado. No era Ramiro, el comandante que ya conocían. Este era otro. Más joven quizá, pero no menos pesado. «Buenos días», dijo. Lo dijo correctamente, casi con educación. Efraín respondió lo mismo, pero en su boca las palabras salieron sin dueño. «Necesitamos comida», dijo el hombre. «Panela, arroz, café, sal y agua para la gente. Lo que haya, comandante». «No me diga comandante si no sabe quién soy». Efraín se quedó quieto. El hombre sonrió, pero la sonrisa no le subió a los ojos. «Dígame, don Julián». Ese no era su nombre, nadie lo creyó. En Puerto Naranjo nadie creía los nombres que venían con fusil. Pero desde ese momento, para todos, fue don Julián, porque así quiso que lo llamaran, y porque en la guerra los nombres falsos también obedecen. Doña Mercedes lo veía desde lejos, sentada en la banca del corredor, con una taza vacía en la mano. No se había escondido, tampoco había salido a mirar como quien curiosea. Estaba allí porque esa era su casa, y desde allí se veía la entrada del caserío.
El naranjo agrio le daba sombra a medias. Una gallina escarbaba cerca de sus pies, ignorante de toda política, de toda amenaza, de todo destino. Don Julián habló con Efraín un rato. Hablaba bajo, pero en el caserío el miedo afina el oído. Pidió comida para 20, aunque venían 13. Pidió que nadie saliera hacia el río sin autorización. Pidió una casa para pasar la noche. Dijo que no querían problemas. Esa frase, dicha por un hombre armado, siempre quería decir que los problemas ya estaban decididos, y solo faltaba saber quién iba a cargarlos. Los demás guerrilleros se fueron repartiendo por el caserío. 2 quedaron en la entrada, mirando la trocha. Uno se subió a un barranco desde donde se dominaba el río. Otro caminó hasta la escuela, una pieza de madera con un tablero verde y 3 pupitres rotos. Los niños no estaban allí. Ese día la maestra no había venido, y todos agradecieron en silencio esa ausencia. Las mujeres salieron poco a poco, no porque quisieran, sino porque quedarse escondidas podía parecer culpa. Zenaida apareció en la puerta de la tienda con un delantal puesto al revés. Rosalba, que vivía junto al pozo, se secó las manos en la falda. Un muchacho armado le pidió agua. No dijo por favor. Doña Mercedes lo miró. Tenía 17 años, quizá menos. La piel todavía limpia de infancia bajo el barro, los labios partidos, un fusil que le quedaba largo. No era crueldad lo que tenía en la cara, era cansancio obediente. Eso podía ser peor. Don Julián salió de la tienda y caminó hasta el centro del caserío. No gritó. No hacía falta. La gente fue acercándose en silencio, de a pocos, cuidando de no quedar ni demasiado cerca ni demasiado lejos. En Puerto Naranjo, todos conocían esas distancias. «Vamos a quedarnos hasta mañana», dijo don Julián. «Nadie se va. Nadie manda razón. Nadie prende radio que no sea la de nosotros. El que tenga comida, colabora. ¿Estamos claros?» Nadie respondió. Entonces él miró a Efraín. ¿Estamos claros? Sí, don Julián. La casa que escogieron para dormir fue la de Rosalba. Era la más grande, con 2 piezas y un corredor ancho. Rosalba tenía 3 hijos pequeños y un marido que llevaba 2 semanas fuera. Don Julián le dijo que necesitaban el espacio. No le preguntó si podía. Le dijo que ella y los niños podían acomodarse esa noche donde una vecina. Rosalba abrió la boca para decir algo y la cerró. Una de las niñas empezó a llorar sin sonido. Solo se le movían los hombros. Doña Mercedes se levantó de la banca. No rápido. Nunca hacía nada rápido. Apoyó una mano en el poste del corredor, la otra en la mesa donde estaba el molino de café, y se puso de pie. Desde la tienda, un guerrillero la vio moverse y avisó con la barbilla. Don Julián giró apenas la cabeza. Ella bajó los 3 escalones de su casa y caminó hacia el centro. Llevaba una falda oscura, una blusa blanca amarillenta por los años, y el pelo recogido en una trenza delgada que le caía sobre la espalda como una cuerda vieja. Caminaba despacio, pero no por debilidad, sino por economía, como quien no desperdicia fuerza en demostrar que la tiene. «Esa casa tiene niños», dijo. La frase cruzó el silencio sin levantar polvo. Rosalba la miró con terror, no por ella, sino por lo que acababa de hacer. Efraín bajó la vista. Zenaida se llevó una mano al pecho. Don Julián observó a la vieja. La estudió de arriba a abajo, sin burla. Eso lo diferenciaba de otros. No despreciaba de inmediato. Primero medía. «¿Y usted quién es?», preguntó. «Mercedes». «¿Mercedes qué?». «Mercedes no más». Un guerrillero soltó una risa corta. Don Julián no se rió. «¿La curandera?». «Sé de matas». «Eso me dijeron». «Entonces ya sabe». Hubo un movimiento pequeño entre los hombres armados. No fue amenaza todavía. Fue incomodidad. Una vieja que respondía así era una piedra en el zapato de la autoridad. Don Julián se acercó un paso. «Nosotros no venimos a hacerle daño a los niños». «Entonces no lo saque de la casa». El aire se cerró. Por un momento, el único sonido fue el río, allá abajo, invisible detrás de los árboles. Doña Mercedes sostuvo la mirada del hombre. Ella no lo retaba como retan los jóvenes, con sangre caliente y necesidad de ganar. Lo miraba como se mira una fiebre, con atención, con paciencia, tratando de saber hasta dónde va a subir. Don Julián miró la casa de Rosalba, los niños, el corredor ancho, la hamaca colgada. Después miró hacia el extremo del caserío, donde estaba la casa de Mercedes, más apartada, más cerca del monte. ¿Su casa es esa? Sí. ¿Vive sola? Con mis matas.
Esta vez algunos se rieron. Don Julián sonrió apenas. Entonces nos acomodamos allá. Rosalba abrió mucho los ojos. Zenaida murmuró algo que nadie entendió. Doña Mercedes no cambió la expresión. Mi casa es pequeña. No sirve. El techo gotea. Estamos acostumbrados. Hay humo en la cocina. Mejor, espanta zancudos. Él había ganado la conversación, o eso creyó la gente. Había aceptado no sacar a los niños, pero se iba a meter en la casa de la vieja. En una guerra, toda concesión viene con cobro. Doña Mercedes lo entendió antes que nadie. No protestó. Solo asintió una vez, muy despacio. Entonces caminen. Los hombres recogieron sus morrales y empezaron a moverse hacia la casa de Mercedes. Ella caminó adelante. Eso también lo notó don Julián. Muchas personas, cuando un grupo armado entra a su casa, se hacen a un lado, dejan que los otros pasen primero. Se vuelven visitantes en su propio corredor. Ella no. Ella caminó delante porque era su casa, y los que venían detrás, con fusiles o sin fusiles, estaban entrando detrás de ella. La casa olía a café viejo, humo y hojas secas. Había una pieza con una cama de madera, un baúl, una mesa pequeña y un santo desteñido colgado en la pared. En otra pieza se guardaban costales, herramientas, frascos, atados de plantas colgados de las vigas. La cocina estaba separada por un corredor, con fogón de leña y una ventana sin vidrio que daba hacia el monte. Los guerrilleros entraron mirando todo con esa curiosidad práctica de quien evalúa un lugar no por su belleza, sino por su utilidad. ¿Dónde dormir? ¿Dónde poner la radio? ¿Desde dónde se ve la trocha? ¿Por dónde se puede salir si hay combate? ¿Qué se puede comer? ¿Qué se puede llevar? Uno de ellos tocó un frasco de vidrio lleno de semillas negras. «No toque», dijo Mercedes. El hombre retiró la mano y luego, como si recordara que tenía fusil, frunció el ceño. ¿Por qué? Porque no sabe qué es. ¿Y qué es? Por eso. Don Julián soltó una risa baja, no alegre, interesada. Déjele las cosas a la señora, ordenó. La palabra señora cayó rara. No era respeto exactamente, pero tampoco burla. Mercedes lo registró. También registró que él daba órdenes sin gritar, que sus hombres obedecían rápido, que el de la radio cojeaba del pie derecho, que el muchacho más joven tenía hambre desde antes de pedir comida, que uno de los de atrás no miraba a la gente sino las salidas, siempre las salidas. Registró las manos. Las manos dicen más que las insignias. Había manos de campesino, manos de monte, manos con callos de cargar fusil, manos nerviosas, manos crueles. Las de don Julián eran cuidadas para esa vida. No limpias, nadie en el monte tenía manos limpias, pero sí precisas. Necesitamos café, dijo él, para todos. Café hay. Y comida. Yuca, plátano, arroz poquito. Con eso alcanza. ¿Para 13? No. Don Julián la miró. ¿Quién dijo 13? Mercedes sostuvo una tusa seca entre los dedos y la partió para el fogón. Los conté. El hombre no respondió de inmediato. Son 13 aquí, dijo don Julián al fin. Otros vienen después. Entonces alcanza menos. Él la observó otro momento y luego sonrió. Mándese a pedir lo que falte. Yo no mando. Aquí todos mandan algo. Yo mando en mi fogón. La frase no sonó fuerte. No necesitaba sonar fuerte. Los hombres que estaban cerca la oyeron. Don Julián también. Durante un segundo pareció que iba a contestar mal. Luego miró el fogón, la paila, el molino de café, los atados de hojas, la vieja de pie entre sus cosas. Quizá entendió que en esa cocina, si quería comer, ella mandaba de una forma que no podía sustituir con fusiles sin perder tiempo. Bueno, dijo. Entonces mande en su fogón y haga café. Mercedes se giró hacia el molino. Sus manos empezaron a trabajar. No temblaban. Sacó granos de una bolsa de tela, los olió. Separó unos pocos con la punta de los dedos. Mientras el molino rechinaba, los hombres se acomodaron. 2 colgaron hamacas en el corredor. El de la radio puso el aparato sobre un cajón y empezó a mover la antena buscando señal. Otro limpió su fusil sentado en el escalón. El más joven se quedó mirando una mata de limoncillo como si no supiera qué hacer con el cuerpo. Mercedes molía y escuchaba. Todavía no había decidido nada. O tal vez sí.
pero el cuerpo lo sabía antes que las palabras. Habían entrado en su casa. Habían puesto sus morrales bajo su techo, su radio sobre su cajón, sus fusiles contra sus paredes. Y ahora esperaban café, comida y silencio, como si todo eso también les perteneciera. El olor del café empezó a levantarse, oscuro y limpio. Doña Mercedes miró una vez hacia el cuarto donde guardaba los costales, los frascos y las agujas. Luego volvió a mirar el agua. Faltaba la tarde, faltaba la noche, faltaba saber cuántos eran de verdad. La tarde cayó pesada, sin viento. El calor se quedó metido debajo del zinc, entre las tablas de la casa, en la ropa húmeda de los hombres, y en el humo bajo de la cocina. Afuera, Puerto Naranjo parecía más quieto que de costumbre, pero no era paz. Era esa quietud que se arma cuando todos saben que algo está ocurriendo y nadie tiene permiso de nombrarlo. Doña Mercedes preparó la comida como si fuera un día cualquiera. Eso fue lo primero que notó el muchacho más joven. Había visto mujeres temblar al servirles a los armados, hombres agacharse demasiado, niños esconderse detrás de puertas. Pero esa vieja no. Esa vieja lavaba la yuca con las mismas manos con que habría lavado yuca para un bautizo, para un entierro o para un domingo solo. Pelaba despacio, cortaba parejo, echaba los trozos en la olla cuando el agua ya estaba lista, ni antes ni después. Nada en ella corría. Don Julián había ocupado la pieza principal. Puso el radio sobre la mesa de Mercedes, desplegó un mapa doblado varias veces y llamó a 2 hombres para hablar en voz baja. No hablaban como campesinos, hablaban con números, con nombres de caños, con horas. La vieja no parecía escuchar, pero escuchaba. No necesitaba entender todo. A veces basta con saber qué palabras hacen cambiar el peso de una habitación. La gente está muy callada, dijo uno de los hombres. La gente siempre está callada, respondió don Julián. No así. Don Julián miró hacia la cocina, donde Mercedes partía plátanos verdes con un golpe seco de cuchillo. La gente de por aquí sabe vivir, dijo. Por eso sigue viva. El día se fue apagando detrás del monte. Una luz amarilla entró por las rendijas y quedó atravesada en el humo como una tela vieja. Después vino el gris. Los insectos empezaron a golpear contra la lámpara de petróleo. El río sonaba abajo, más fuerte en la oscuridad, como si creciera. Mercedes sirvió primero a los hombres del corredor. Yuca cocida, plátano, arroz con lo poco que había, café negro. No preguntó nombres. Ellos tampoco dieron las gracias, salvo el mono, que dijo, «Gracias, señora», casi sin voz. Y luego miró a los lados, como si la cortesía fuera una falta de disciplina. Ella siguió sirviendo. Pasó entre hamacas, botas, fusiles apoyados en las paredes. Llevaba una bandeja de madera en la mano izquierda y una yeta de café en la derecha. Se movía despacio, porque todos esperaban que se moviera despacio. Esa era una ventaja que los años le habían dado. Nadie le exige rapidez a una vieja. Nadie sospecha de la lentitud cuando la lentitud parece natural. En cada taza puso la misma cantidad. En cada plato lo que correspondía. No hizo gestos secretos. No miró hacia los frascos. No escondió nada con teatralidad. Lo que había decidido no estaba en la comida de una manera que alguien pudiera entender mirando. La guerra enseña que el peligro suele venir gritando, con botas, con motores, con ráfagas. Casi nadie teme lo que se parece a una costumbre. Cuando entró a la pieza principal, don Julián levantó la vista del mapa. «Por fin», dijo. Mercedes dejó la bandeja sobre la mesa, al lado del radio. «Cuidado con el mapa», dijo uno de los hombres. Mercedes no respondió. Sirvió café en los pocillos de peltre. El líquido cayó oscuro, con ese olor suyo que en otra tarde habría sido alivio. Don Julián tomó el pocillo, pero no bebió de inmediato. La miró. «Usted no pregunta nada. ¿Para qué? La gente siempre quiere saber. Saber no siempre ayuda. A veces sí. A veces mata». El hombre sonrió un poco. «Usted habla como cura. Los curas hablan más». Uno de los guerrilleros soltó una risa. Don Julián también, esta vez con ganas. La tensión se aflojó apenas, lo suficiente para que ninguno mirara las manos de la vieja, en el momento exacto en que sus manos hicieron lo que tenían que hacer. No fue un gesto grande, no fue una escena. Fue un movimiento pequeño, perdido entre otros movimientos pequeños. Una vieja acomodando un mantel, retirando una hoja caída, rozando una manga, corrigiendo la posición de una taza para que no se volcara sobre el mapa. Algo tan breve que, si alguien lo hubiera visto,
Lo habría olvidado de inmediato por no encontrarle significado. Mercedes no pensó en los 26 que podían morir. Pensó en su puerta. Pensó en Rosalba recogiendo a sus niños de la casa grande, con la cara vacía de quien agradece y teme al mismo tiempo. Pensó en el muchacho herido que una vez le dejaron sangrando en la cocina. Pensó en las familias que habían bajado por la trocha empujando bicicletas con colchones. Pensó en Abelardo pidiendo café clarito antes de morirse. Pensó en su hija, pequeña y caliente de fiebre. Pensó en que esos hombres, sentados bajo su techo, no estaban de paso aunque se fueran al amanecer. Ya habían entrado. La guerra siempre dice que va de paso, pero deja las cosas cambiadas para siempre. ¿Y usted vive sola desde cuándo?, preguntó don Julián. Desde hace rato. ¿No le da miedo? Ella recogió una cáscara de yuca que había quedado sobre la mesa. El miedo se cansa de quedarse donde no lo atienden. El hombre la miró, evaluando si aquello era insolencia o sabiduría. Quizá decidió que era cosa de vieja. «Tiene buen café», dijo. «Eso sí, podría vendernos más. Ustedes no compran, ustedes apuntan». La frase cayó limpia. Uno de los hombres dejó de masticar. El de la radio levantó la cabeza. Don Julián mantuvo el pocillo a medio camino entre la mesa y la boca. Hubo un segundo en que la noche entera pareció inclinarse hacia adentro de la pieza. Después él bebió. Un sorbo corto. No por confianza, por dominio. Porque un jefe no podía permitir que una vieja le marcara el ritmo de la respiración. Bebió y sostuvo la mirada de Mercedes, como diciendo, «Aquí no manda su lengua». Ella bajó los ojos, no como derrota, sino como quien vuelve a lo suyo. «Voy a servir a los de afuera», dijo. «Sirva». Ya de noche cerrada, don Julián reunió a sus hombres en el corredor. Habían llegado más después de oscurecer. 4 hombres embarrados hasta la cintura. Una mujer con el pelo cortado al cuello y los ojos rojos de no dormir. 2 muchachos cargando morrales. 20, 22, 26, contó Mercedes al final, incluyendo los de afuera. 26 bajo su techo, alrededor de su patio, dentro de su noche. Don Julián habló de movimiento al amanecer, de evitar el camino principal, de no usar radio hasta cruzar el caño, de disciplina, de que la zona estaba caliente, de que había informantes, de que el enemigo no dormía. Mercedes estaba en la cocina, lavando platos con poca agua. Oía la voz sin escuchar cada palabra. 26. Ese número se le quedó en la cabeza no como cifra, sino como peso. 26 madres, pensó una parte de ella que todavía insistía en contar humanamente. 26 fusiles, pensó otra parte. En un rincón de la cocina, debajo de una tela vieja, estaba la aguja larga de coser costales. No brillaba a la luz de la lámpara. Apenas recogía un punto opaco, como ojo de animal. Mercedes no la miró mucho. Mirar demasiado las cosas las vuelve sospechosas incluso para uno mismo. La tomó cuando tuvo que tomarla, la sostuvo entre los dedos un instante y la guardó donde nadie iba a buscar. No había rabia en ella. Eso quizá era lo más terrible. La rabia habría hecho ruido. La rabia habría temblado. La rabia se habría equivocado de paso, de mano, de taza. Lo que había en Mercedes era una tristeza antigua, endurecida por los años hasta volverse algo parecido a la claridad. No quería a esos hombres muertos por placer, ni por venganza, ni siquiera por justicia. Los quería fuera. Fuera de su casa, fuera del caserío, fuera de la puerta que ya habían cruzado. Pero sabía que algunos fuera solo quedaban muertos. Esa era la parte que no se decía. Cuando terminó de lavar, volvió al corredor con más café. Los hombres recibieron con alivio la segunda ronda. La noche era larga, y el café mantiene despiertos a los que temen dormirse. Don Julián aceptó otro pocillo. El mono también. La mujer de pelo corto pidió poquito. Uno de los recién llegados dijo que el café de la vieja sí era cosa seria. Otro preguntó si tenía arepas para el camino. Mercedes dijo que podía hacer unas al amanecer. «Hágalas ahora», ordenó don Julián desde la hamaca. Ella lo miró. «La masa reposa». «Que repose menos». «La masa no obedece fusil». Algunos rieron con más libertad que antes. La comida les había aflojado el cuerpo. Don Julián se permitió sonreír. «Entonces obedece usted». «Yo sí, a veces». «Esta noche, por ejemplo». «Esta noche sí». La respuesta lo dejó satisfecho. Creyó haber recibido obediencia. No supo que hay obediencias que son solo otra forma de preparar el terreno.
Mercedes hizo las arepas en la cocina, de espaldas a todos. No eran muchas, pero suficientes para que cada uno llevara algo envuelto en hoja. Amasó con agua tibia, sal y el movimiento circular de quien ha hecho lo mismo miles de veces. Afuera, los hombres hablaban más bajo. Algunos ya se habían acostado. Otros cabeceaban sentados. El radio soltaba interferencias suaves, como lluvia de otro mundo. Mercedes se quedó sola otra vez. Terminó las arepas, las puso sobre el budare. Esperó a que la superficie se marcara con manchas oscuras. Las envolvió una por una en hojas. Cada envoltorio parecía inocente, humilde, hecho para calmar el hambre en una caminata larga. Ella los alineó sobre la mesa. Luego se sentó. Por primera vez en toda la noche, cerró los ojos. No rezó. O quizás sí, pero no con palabras aprendidas. Pensó en el naranjo agrio, en sus raíces apretadas a la tierra. Pensó en el río, que se llevaba todo y seguía siendo el mismo. Pensó en el caserío dormido alrededor del miedo. Pensó en los hombres del corredor, jóvenes algunos, perdidos otros, culpables todos en distinta medida, y a la vez atrapados en una rueda que no habían inventado. Pensó que entender no siempre salva. Abrió los ojos. A las 3:30, antes de que cantaran los gallos, empezó a repartir los envoltorios para el camino. Los hombres se movían como sombras torpes, ajustándose botas, revisando proveedores, recogiendo hamacas húmedas. Nadie hablaba mucho. Don Julián daba órdenes en susurros. El radio ya estaba guardado. Mercedes entregó arepas y café en totumas pequeñas, uno por uno. Al de la radio, al que cojeaba, a Sandra, al hombre del barranco, a los recién llegados, al mono, que la recibió con los ojos hinchados de sueño y volvió a decir gracias. A don Julián, que tomó el envoltorio sin mirarla. «Buen servicio, doña Mercedes», dijo él. La llamó por su nombre completo. Ella lo notó. «Buen camino», respondió. «¿Nos desea buen camino?» A todo el que se va se le dice eso. ¿Y si vuelve? Ella sostuvo su mirada. Entonces se le vuelve a dar café. Don Julián se rió bajito, como si la frase fuera una muestra de resignación campesina. Guardó la arepa en su morral y salió al patio. Los hombres fueron bajando hacia la trocha. No todos habían comido en la casa. Algunos comerían caminando. Otros ya habían tomado café. Otros llevaban el envoltorio para después. Eso no importaba. O importaba de una manera que ya no dependía de ella. Hay actos que uno suelta y, al soltarlos, dejan de obedecer. Ella había hecho lo suyo. Lo demás caminaría con ellos. El último en salir fue el mono. Se detuvo un segundo junto al naranjo agrio. Miró la casa, la cocina, a la vieja parada en el corredor. «Mi mamá también tiene un árbol así», dijo. Mercedes no supo si él esperaba respuesta. Le dio una de todos modos. «Entonces cuídelo cuando vuelva». El muchacho bajó los ojos. «Sí, señora». Se fue. La fila se perdió entre la niebla baja que se levantaba del río. Las botas fueron sonando menos. Las ramas se cerraron detrás. El caserío siguió quieto. Pero la quietud ya era otra. Como cuando alguien deja de apretar una herida y todavía no sabe si la sangre va a parar. Doña Mercedes permaneció de pie hasta que no oyó nada. Después entró a la cocina. El fogón estaba casi apagado. Sobre la mesa quedaban migas, una mancha de café, 2 hojas rotas, un pocillo sin lavar. La aguja larga estaba donde debía estar, quieta, limpia, otra vez simple aguja. Mercedes la tomó, la envolvió en un trapo y la guardó en el baúl de las telas, debajo de unos costales remendados. No suspiró, no lloró, todavía no. Salió al patio con el pocillo que don Julián había usado. Lo lavó aparte, despacio, no porque creyera que eso borraba algo, sino porque las manos necesitan tareas cuando la conciencia está demasiado despierta. Luego fue hasta el naranjo agrio y derramó al pie del tronco el café que había sobrado en la olleta. La tierra lo bebió sin preguntar. El cielo empezaba a aclarar detrás de los árboles. Un pájaro cantó, se detuvo y volvió a cantar. A lo lejos, una puerta se abrió con cuidado en alguna casa. Después otra. Puerto Naranjo despertaba como despiertan los pueblos que han pasado la noche con hombres armados. Primero por rendijas, luego por ojos, al final por cuerpos enteros que se atreven a salir. Doña Mercedes se sentó en el corredor, con una taza de café recién hecho entre las manos. No tomó. Miró la trocha por donde se habían ido.
Esperó. La espera no era impaciencia, era parte del acto. Ella no necesitaba mirar para saber que la fila avanzaba por el monte, que los hombres sudaban bajo el peso de sus morrales, que algunos masticaban arepa caminando, que otros bebían el último café frío, que don Julián iba adelante o en medio, según la prudencia del jefe, que el mono quizá pensaba en su mamá y en el árbol del patio. Saber eso no era consuelo, era carga. Cerca del mediodía, el monte volvió a callar. Mercedes levantó la cabeza. No se oyó disparo. No se oyó explosión. No se oyó grito que alcanzara el caserío. Solo un silencio extendido, ancho, que bajó por la trocha antes que cualquier noticia. Ella cerró los ojos un instante. Luego abrió los ojos, puso la taza sobre el suelo y entró a la casa. El café se quedó intacto, enfriándose bajo la sombra del naranjo agrio. A eso de las 2 de la tarde llegó el primer ruido. No fue un disparo, no fue una explosión. Fue un pájaro levantándose de golpe entre los guamos. Y después otro. Y después una bandada entera que salió del monte, como si alguien hubiera sacudido las ramas desde adentro. En Puerto Naranjo, todos miraron hacia la trocha sin decir nada. Los pájaros saben antes que la gente. Y cuando los pájaros huyen en silencio, no están asustados por cualquier cosa. Efraín estaba barriendo frente a la tienda, aunque no había polvo que barrer. Zenaida lavaba pocillos en una palangana. Rosalba tenía a los niños metidos en la casa desde temprano. Doña Mercedes estaba en el corredor, con una costura gruesa sobre las piernas. Remendaba un costal de fique que se había abierto por un lado. La aguja entraba y salía con calma, arrastrando una pita áspera que raspaba la tela. Cada puntada cerraba un hueco pequeño. Cada hueco cerrado dejaba visible la cicatriz. El monte volvió a quedar callado. Ese silencio duró tanto que algunos empezaron a pensar que tal vez no significaba nada. En la guerra, uno se acostumbra a interpretar señales porque casi nunca recibe explicaciones. Pero también se cansa. El cuerpo no puede vivir todo el tiempo al borde del salto. A veces el miedo, por simple agotamiento, se sienta. Entonces apareció el mono. Venía por la trocha de arriba, solo, sin fusil visible, con la camisa desabotonada y la cara del color de la ceniza. No corría ya. Había corrido antes, se le veía en la forma de respirar, en la boca abierta, en los hombros que subían y bajaban con dolor. Ahora caminaba como camina la gente cuando el cuerpo sigue moviéndose, porque todavía no ha recibido la orden de caer. Nadie salió a recibirlo. El muchacho avanzó hasta la mitad del caserío y se detuvo junto al palo donde amarraban las mulas. Miró hacia la tienda, hacia las casas, hacia el río. No parecía reconocer el lugar que había dejado esa misma mañana. Los ojos se le movían demasiado rápido, pero no encontraban nada donde quedarse. Efraín dejó la escoba apoyada contra la pared. ¿Qué pasó?, preguntó. El mono abrió la boca, no salió palabra. Se llevó una mano al cuello, como si algo le apretara por dentro. Intentó de nuevo. Se murieron, dijo. La frase quedó ahí, pequeña, inútil, sin poder cargar lo que traía encima. Zenaida soltó el pocillo que estaba lavando. El pocillo cayó dentro de la palangana. No se rompió, pero el golpe sonó demasiado fuerte. ¿Quién es?, preguntó Efraín, aunque ya sabía. El mono giró la cabeza hacia él con una lentitud rara. Todos. Una puerta se cerró despacio. En otra casa, un niño empezó a llorar y una mano adulta le tapó la boca de inmediato. Rosalba apareció en una ventana, blanca, con los 2 niños pegados a la falda. Miró al muchacho, luego hacia la casa de doña Mercedes, y retiró la cara. Doña Mercedes no levantó la vista enseguida. Terminó la puntada que tenía empezada. Aló la pita hasta que quedó firme, y solo entonces miró hacia el centro del caserío. El mono la vio. A veces una mirada encuentra lo que la razón todavía no se atreve a nombrar. El muchacho la miró, y algo en él se ordenó de golpe. Él caminó hacia ella. El muchacho cruzó el patio de tierra, subió los 3 escalones de la casa y se quedó frente al corredor. Tenía las botas cubiertas de barro hasta los cordones. En la manga derecha se le había secado una mancha oscura. No se sabía si sangre o tierra. Las manos le temblaban. Doña Mercedes dejó el costal a un lado. «Siéntese», dijo. El mono no se sentó. «Usted sabe», dijo. No fue una pregunta. Mercedes lo miró de abajo hacia arriba. Él era mucho más alto que ella, pero en ese momento la altura no servía para nada. «Venga, siéntese». «¡Usted sabe!». El grito salió roto, más miedo que acusación. El mono respiraba fuerte. Los ojos se le llenaron de agua, y eso pareció darle más rabia. «Estaban caminando normal», dijo. «Normal. Don Julián iba adelante,
Sandra iba conmigo. El radio lo cargaba Pacho. Íbamos a cruzar el caño y después... Se detuvo. Tragó saliva. Miró sus propias manos, como si en ellas estuviera escrito lo ocurrido. Primero fue Pacho. Se sentó. Así nomás. Se sentó en una piedra y dejó caer el radio. Yo pensé que estaba mamando gallo, que estaba cansado. Don Julián le dijo que se parara. Pero Pacho no miró. No respiraba bien. Después Sandra soltó el morral. Yo le pregunté qué tenía. Me miró y no pudo hablar. El muchacho apretó los puños. Después todos empezaron igual. No hubo tiros, dijo el mono. No hubo nada. Nadie nos salió. Nadie. Solo se fueron cayendo. Unos se agarraban el pecho. Otros abrían la boca. Don Julián quiso dar una orden, pero no le salió. Se le veía la boca moviéndose y no salía nada. Yo no había comido. Me dio sueño en la guardia y don Julián me castigó. Me dejó sin café y sin arepa hasta después del cruce. Por eso no terminó la frase. Por eso estaba vivo. Doña Mercedes lo escuchó sin interrumpir. Su cara no cambió, pero algo en sus ojos se volvió más profundo, como un pozo cuando baja la luz. El muchacho esperaba una reacción, una negación, una sorpresa, una mentira. Cualquier cosa que le permitiera empujar contra algo. Ella no le dio nada. ¿Cuántos?, preguntó al fin. El mono la miró como si la pregunta fuera una crueldad. Todos. ¿Los contó? No. Entonces no diga todos si no los contó. El muchacho se quedó inmóvil. La frase no tenía dureza, pero lo obligó a volver al lugar que acababa de abandonar, a ver de nuevo los cuerpos, a recorrerlos, a saber. Eso era lo que ella le pedía. No usar una palabra grande para tapar la verdad concreta. 25, dijo él después de un rato. Yo era el 26. Mercedes bajó la mirada un momento. 25 muertos. Uno vivo. El número se acomodó en la tarde como una piedra en el fondo de una totuma. Siéntese, repitió ella. Esta vez el mono obedeció. Se sentó en el borde del corredor, no en la banca. Parecía que si se apoyaba demasiado en algo se iba a desarmar. Sus manos seguían temblando. Mercedes se levantó y entró a la cocina. Efraín hizo un movimiento nervioso. «Doña Meche». Ella no lo miró. «Agua», dijo. Volvió con una totuma de agua limpia. Se la ofreció al muchacho. Él la miró con horror. «No». Mercedes sostuvo la totuma en el aire. «Es agua». «No». «Entonces no tome». Puso la totuma a su lado y volvió a sentarse. No insistió. El mono miraba el agua como si fuera un animal venenoso. «¿Por qué?», preguntó. Mercedes tomó otra vez el costal de fique, pero no cosió. Solo puso la mano encima. ¿Por qué qué? ¿Por qué hizo eso? En el caserío nadie respiró tranquilo después de esa pregunta. Ya no era sospecha, era voz. Y cuando algo se vuelve voz, empieza a buscar camino. Mercedes miró hacia el naranjo agrio. Una fruta pequeña colgaba sola en una rama baja. Todavía estaba verde. «Ustedes entraron en mi casa», dijo. El mono soltó una risa breve, incrédula, casi un sollozo. ¿Por eso? No solo por eso. ¡Nosotros no le hicimos nada! Ahora sí hubo movimiento. Efraín bajó la cabeza. Zenaida dejó de rezar. Rosalba, detrás de su ventana, cerró los ojos. La frase era de muchacho, no de combatiente. Nosotros no le hicimos nada. Como si una noche, con fusiles, bajo un techo ajeno, no fuera nada. Como si sacar mapas sobre la mesa de una vieja no fuera nada. Como si ordenar comida, silencio y obediencia no fuera nada. Como si una guerra pudiera lavarse las manos cada mañana y decir, hoy todavía no he empezado. Mercedes lo miró con una paciencia triste. Usted dijo que no comió porque lo castigaron. Sí. ¿Y le pareció justo? El mono frunció el ceño, confundido por el giro. ¿Qué? ¿Que lo dejaran sin comer? Eso no tiene nada que ver. Tiene. No. Tiene. El muchacho se levantó de golpe. La rabia le devolvió por un momento algo de fuerza. ¡Eran mis compañeros! Sí. Sandra tenía 19 años. Sí. Pacho tenía un hijo. Sí. Usted no sabe nada. Mercedes no respondió enseguida.
Miró sus propias manos, manos viejas, nudosas, manchadas por plantas, humo y años. Cuando habló, lo hizo más bajo. Yo sé enterrar hijos. El mono abrió la boca, pero no encontró palabra. La rabia no se le fue. La rabia no se va porque alguien diga una verdad, pero se le quebró por un lado, y por ahí empezó a entrar otra cosa, más pesada. Se dejó caer otra vez en el escalón, se tapó la cara con las manos y lloró. Doña Mercedes permaneció sentada junto a él. No lo tocó. Tampoco se apartó. Eso era todo lo que podía ofrecerle sin mentir. El sol empezó a bajar. La luz se puso amarilla sobre el barro, sobre las tablas, sobre la cara del muchacho. Pasó una hora, o tal vez menos. En los pueblos con miedo el tiempo pierde medida. El mono dejó de llorar poco a poco. Se limpió la cara con la manga y miró hacia la trocha. «Van a venir», dijo. «Sí, los otros van a venir. Sí, van a preguntar. Sí, van a matar gente». Esta vez Mercedes no respondió de inmediato. «Puede ser», dijo. El mono la miró con algo parecido al odio. «¿Y ya? ¿Puede ser? No hay palabra que lo arregle. Usted los mató». Mercedes sostuvo su mirada. «Ellos murieron». Usted los mató. Ellos vinieron armados. «No es lo mismo». No. El mono se puso de pie. Estaba más pálido, más viejo que cuando había llegado, aunque seguía siendo casi un niño. «Me tengo que ir», dijo. Nadie le preguntó a dónde. En esa zona, después de perder una columna, un sobreviviente no tenía muchos lugares seguros. Si volvía con los suyos, tendría que explicar por qué estaba vivo. Si se entregaba al ejército, tendría que explicar quién era. Si se quedaba, traería la muerte detrás. Él parecía entenderlo todo y no entender nada. Mercedes entró a la casa y volvió con un pedazo de tela limpia. «Para la mano», dijo. El mono miró entonces su palma. La tenía abierta, cortada por una rama o por una caída. No lo había notado. La sangre se le había secado entre los dedos. «No quiero nada suyo». Mercedes dejó la tela sobre el escalón. «Entonces no la coja». Él la miró por última vez. Durante muchos años, si vivía, recordaría esa mirada de la vieja. Era mirada de alguien que había cruzado un río y sabía que no había puente de regreso. Esa clase de calma no absuelve, solo permanece. El mono bajó los escalones. Pasó junto al naranjo agrio. En la rama baja, la fruta verde se movió apenas, aunque no había viento. Caminó hacia la trocha del río, no hacia la de arriba. Nadie lo detuvo. Antes de perderse entre las matas, se volvió. «¿Cómo se llama?», preguntó. Efraín pensó que la pregunta era absurda. Todos sabían cómo se llamaba. Pero el muchacho la hacía de otra manera, como si necesitara llevarse el nombre exacto de lo que no iba a poder olvidar. «Mercedes», dijo ella. «¿Mercedes qué?». Ella lo miró con cansancio. «Mercedes, no más». El muchacho asintió, aunque aquello no le servía para nada. Luego se fue. Cuando desapareció, el caserío siguió mirando el lugar vacío por donde se había ido. Nadie habló durante un buen rato. Después todos empezaron a hablar al mismo tiempo, pero en susurros. Que había que irse. Que no se podía ir nadie porque los caminos estaban vigilados. Que había que esconder a los hombres jóvenes. Que los muertos iban a traer más muertos. Doña Mercedes recogió la totuma de agua que el mono no había tomado. La llevó hasta el naranjo y la derramó al pie del tronco. Luego volvió al corredor, tomó el costal de fique y siguió cosiendo. Efraín subió los escalones sin hacer ruido. «Doña Meche», dijo. Ella no levantó la vista. «Diga, ¿qué hacemos?». La pregunta era más grande que él, más grande que la tienda, que el caserío, que la tarde. Mercedes metió la aguja por el borde abierto del costal y aló la pita. «Guardar silencio», dijo. «¿Y si vienen? Van a venir. ¿Y si preguntan? Van a preguntar. ¿Y si saben?». Ella terminó otra puntada. «No saben. Van a querer que nosotros les demos lo que les falta». Efraín tragó saliva. «¿Y si alguien habla?». Mercedes miró hacia las casas. En cada ventana había una sombra. En cada sombra,
una vida tratando de no romperse. Entonces ya habló. La noche cayó antes de lo que debía, o así se sintió. Puerto Naranjo no prendió lámparas temprano. Las casas quedaron oscuras, una tras otra. En la de Mercedes, el fogón ardió bajo, apenas lo suficiente para hervir agua. Ella no comió. Se sentó en la cocina, frente a la mesa, con la aguja larga guardada otra vez en el baúl y las manos quietas sobre las rodillas. Recién entonces lloró. Lloró por el mono, por Sandra, por Pacho, por Rosalba, por Efraín, por los que vendrían, por los que tal vez iban a pagar, por Abelardo, por sus hijos, por sí misma. Lloró porque había hecho lo que creyó necesario y eso no lo volvía limpio. Después se secó la cara con el borde de la falda. Afuera, el río seguía pasando. Doña Mercedes se levantó, echó agua en la olla y puso café a calentar. No sabía para quién, tal vez para nadie, tal vez para la noche. Tal vez porque en su casa, mientras ella estuviera viva, el café se hacía aunque el mundo se estuviera acabando. Cerca de medianoche, desde algún lugar alto del monte, llegó un sonido lejano. Esta vez sí fue un disparo. Uno solo. Después, nada. El capitán Álvaro Cifuentes llegó a Puerto Naranjo 2 días después, en un helicóptero. Bajó en un claro al otro lado del río, agachado bajo el viento, con una carpeta plástica contra el pecho. El aparato escupió polvo, hojas secas y miedo, y luego se levantó. Cifuentes traía 6 soldados, un enfermero militar y un cabo de la zona. El camino hasta el caserío era corto, pero lo caminaron despacio, atentos a ramas y huecos del barro. El capitán tenía 35 años, bigote recortado. No era cobarde, pero tampoco confundía valor con bulla. La noticia le había llegado en un informe escrito a prisa por una patrulla que encontró los cuerpos cerca de un caño sin nombre. 25 miembros de una columna de las FARC muertos sin señales evidentes de combate. Ningún cráter. Ninguna ráfaga escuchada por los campesinos, salvo un disparo aislado en la noche. Armas al lado de los cuerpos. Comida envuelta en hojas, a medio comer en algunos morrales. Un radio apagado. Un mapa mojado. Ningún herido que pudiera explicar nada. Un sobreviviente que, según rumores, había pasado por el caserío y después se perdió hacia el río. La primera hipótesis fue enfrentamiento interno. La segunda, intoxicación. La tercera, ejecución por otro grupo armado. La cuarta, una trampa del ejército que nadie quería reconocer por escrito. Todas eran posibles y ninguna alcanzaba. Cifuentes había visto muchos muertos, pero lo que describía el informe tenía otra quietud. Un grupo armado no se muere completo en medio del monte sin dejar desorden. Cuando el capitán entró a Puerto Naranjo, el caserío lo estaba esperando sin admitir que lo esperaba. Las puertas estaban entreabiertas. Las caras aparecían y desaparecían detrás de las tablas. Efraín salió de la tienda con las manos visibles. Zenaida se quedó atrás, con un trapo en la mano. Rosalba no salió. Cifuentes se detuvo en el centro. «Soy el capitán Cifuentes. Necesito hablar con todos». Efraín miró a los soldados, luego al capitán. «Aquí no sabemos nada, mi capitán». Cifuentes casi sonrió, pero no lo hizo. «Todavía no he preguntado». Esa fue la primera respuesta del caserío. Los reunió frente a la tienda. Dijo que habían encontrado una columna muerta en el monte. Dijo que necesitaba saber quiénes pasaron por allí. Dijo que nadie iba a ser acusado por hablar. Esa última frase hizo que varias personas miraran al suelo. En Puerto Naranjo ya habían aprendido que las garantías duran lo que dura el hombre que las pronuncia. Efraín contó lo mínimo: que los hombres llegaron a media mañana, que pidieron comida, que el jefe se hacía llamar don Julián, que se quedaron en la casa de doña Mercedes, que salieron antes del amanecer, que después volvió un muchacho solo, asustado, que dijo que todos se habían muerto, que luego se fue. «¿Y la señora Mercedes?», preguntó Cifuentes. Efraín miró hacia el extremo del caserío. «Ella les dio comida». «¿Solo ella?». «Todos dimos algo». «No le pregunté qué hicieron todos, le pregunté por ella». «Era su casa, mi capitán. Allá durmieron». «¿Usted cree que ella sabe qué pasó?». Efraín tardó en responder. «Doña Meche sabe muchas cosas. Esa no es una respuesta. Es la que tengo». El capitán habló con otros vecinos. Las versiones coincidían demasiado en lo básico y demasiado poco en los detalles. Cuando mucha gente tiene miedo junta, cada quien recuerda una parte distinta y esconde la misma. Al final, el capitán caminó hacia la última casa. Doña Mercedes estaba sentada en el corredor, moliendo café. La manivela giraba con un sonido seco, regular.
Cuando Cifuentes se acercó, ella no se levantó. Tampoco fingió sorpresa. En lugares así, la gente suele levantarse ante el uniforme, aunque sea por rabia o por prudencia. Ella no. Terminó los granos que tenía en la tolva y solo entonces puso una mano sobre el molino. «Doña Mercedes», dijo él. «Capitán, necesito hacerle unas preguntas». «Pregunte». El capitán se sentó. Los 2 soldados que lo acompañaban quedaron al pie de los escalones. Ella los miró una sola vez. «Ellos también pueden sentarse si están cansados», dijo. «Están bien», respondió Cifuentes. «Nadie está bien con ese peso encima». El capitán entendió que hablaba de los fusiles, o de otra cosa. No respondió. Sacó la libreta. «El grupo de las FARC durmió aquí». «Sí». «¿Cuántos eran?» 26. El número salió sin esfuerzo. «¿Los contó?» «Sí». «¿Por qué?» «Porque entraron en mi casa». El capitán escribió la frase completa. «¿Ellos le hicieron algo?» Mercedes miró hacia la cocina. «Ocuparon la casa». «¿La golpearon?» «No». «¿La amenazaron?» «Todo hombre armado amenaza aunque no abra la boca». «¿Les preparó comida?» «Sí». «¿Qué les dio?» «Yuca, plátano, arroz, café, arepas para el camino». «¿Comió usted de eso?» «Yo no tenía hambre». «¿Por qué?» Mercedes lo miró por primera vez con algo parecido a cansancio. Porque había 26 hombres armados en mi casa. El capitán aceptó la respuesta con un leve movimiento de cabeza. Luego cambió el tono. «Doña Mercedes, encontramos 25 cuerpos en el monte. Murieron casi al mismo tiempo. No hay señales de combate. El enfermero dice que parecían ahogados por dentro». Ella no movió la cara. «La muerte tiene muchas maneras». «¿Usted sabe de venenos?» Los soldados al pie de la escalera se tensaron. «Sé de plantas», dijo ella. «Algunas plantas matan, algunas curan. Algunas hacen las 2 cosas. Casi todas, si uno no respeta». El capitán cerró la libreta sobre un dedo. «¿Usted los mató?» La pregunta quedó entre ellos con la limpieza de una cuchilla recién lavada. Mercedes bajó la mirada hacia sus manos. No parecían manos de asesina. Ese fue el pensamiento que Cifuentes tuvo y rechazó de inmediato por inútil. «Ellos murieron», dijo ella. «Eso ya lo sé». «Entonces sabe lo que hay». «No es lo mismo». «No». «Necesito una respuesta». «No». «Necesita una explicación». El capitán sostuvo el silencio. «¿Y usted tiene una?» «No una que le sirva». Cifuentes respiró hondo. Podía ordenar un registro. Podía llevarla detenida. Podía escribir sospechosa de colaboración con grupo armado. Podía hacerlo. Pero miró la casa y supo que no encontraría nada que pudiera explicar 25 muertos. Frascos con hojas, raíces, semillas, agujas, café. Nada y demasiado. Aún así registró. Mercedes no protestó. Se quedó sentada mientras los soldados entraban a la casa. Abrieron frascos, olieron atados, revisaron el baúl, levantaron costales. Encontraron remedios, telas, agujas de coser, un cuchillo de cocina, bolsas de café, sal, achiote, hojas secas con nombres que ninguno sabía. El cabo encontró la aguja larga y la sostuvo en alto. «Mi capitán». Cifuentes la tomó. Era una aguja gruesa de costal, limpia, con el ojo amplio, gastada por el uso. ¿Para qué la usa? Para coser costales. ¿Solo eso? También lonas. ¿Algo más? Mercedes lo miró. Lo que se rompa. El registro no produjo nada. O produjo lo de siempre. Objetos humildes que, bajo sospecha, empezaban a parecer posibles armas sin dejar de ser objetos humildes. Cifuentes sabía que un fiscal en Villavicencio se reiría de él si presentaba una aguja, café y plantas como explicación. Antes de irse, se sentó otra vez. El muchacho que sobrevivió dijo que volvió aquí. Sí. ¿Qué le dijo? Que se murieron. ¿La acusó? Sí. ¿Y usted qué le respondió? Que se sentara. Cifuentes la miró largo rato. Sintió que estaba hablando con una pared antigua. «Los otros van a venir», dijo el capitán.
Ya vienen tarde. No hablo del ejército. Yo tampoco. Al amanecer siguiente llegaron los otros. No entraron como había entrado la columna de don Julián. Estos entraron con rabia. Eran guerrilleros también, pero de otra unidad. Venían buscando culpable, y cuando alguien viene buscando culpable no necesita encontrar la verdad. Le basta con encontrar carne. El jefe guerrillero que llegó se hacía llamar Urbano. Era delgado, con el rostro chupado y los ojos hundidos. No tenía la calma de don Julián. Tenía una ansiedad fría, como si ya hubiera decidido que alguien debía pagar y solo estuviera eligiendo el orden. Urbano pidió que entregaran al sapo. Dijo que 25 compañeros no se morían solos. Dijo que alguien los había entregado, envenenado, vendido. Dijo que si el pueblo colaboraba, no pasaba nada. Esa frase ya había sido usada por todos los bandos demasiadas veces. Cifuentes intentó ganar tiempo. Habló de investigación, de que no había conclusiones. Urbano no escuchaba. Sus hombres sacaron a 3 personas de sus casas: Efraín, Rosalba y un viejo llamado Jeremías. Doña Mercedes salió entonces de su casa. Cifuentes la vio venir por la trocha interna, pequeña, con la espalda recta y un pañuelo oscuro sobre los hombros. Sintió una rabia repentina contra ella. No porque supiera con certeza lo que había hecho, sino porque su secreto, si era suyo, estaba extendiéndose sobre todos como aceite. «Devuélvase», le dijo cuando pasó cerca. Ella no se detuvo. No. Mercedes llegó al centro del caserío y se paró junto a Efraín. «Yo les di comida», dijo ella. El silencio fue tan brusco que pareció un golpe. Urbano entrecerró los ojos. «¿Usted les dio comida?» «Sí». «¿Usted los mató?» Mercedes sostuvo la mirada del guerrillero. «Les di comida. No le pregunté eso». «Es lo que sé decir». Urbano levantó la mano y uno de sus hombres se acercó a ella. Cifuentes dio un paso adelante. «No la toque». «¿Ahora cuidan viejas?», dijo Urbano. «Es una civil. Los sapos también son civiles antes de hablar». El capitán sabía que un disparo allí podía matar a medio caserío. También sabía que no hacer nada podía matar a los 3 parados en el centro y quizá a la vieja. La ley, otra vez, ofrecía palabras insuficientes. Frente a Urbano, esas palabras eran papel mojado. Entonces ocurrió algo que Cifuentes no esperaba. La gente salió, no toda, no de golpe, pero salió. Zenaida primero, poniéndose al lado de Efraín, luego Rosalba con los niños detrás. Después 2 hombres, otra mujer, la anciana que decía dormir profundo, un muchacho cojo, una niña de 13 años con una totuma en la mano. Salieron sin armas, sin gritos, sin plan. Se fueron colocando alrededor de Mercedes, de Efraín, de Rosalba, de Jeremías, no como escudo heroico, sino como pueblo cansado. Urbano miró la escena con desprecio y desconcierto. El pulso duró quizá 1 minuto, luego escupió al suelo. Esto no se queda así. Urbano ordenó retirada. Sus hombres se retrocedieron sin dejar de apuntar. Antes de irse, uno golpeó a Jeremías con la culata en el estómago, solo porque podía. El viejo cayó de rodillas. Nadie se movió hasta que la última sombra armada desapareció por la trocha. Entonces el caserío respiró. No fue alivio, fue apenas aire. Cifuentes se acercó a Mercedes. Ella estaba más pálida, pero de pie. «Usted acaba de ponerse una soga al cuello», dijo él en voz baja. «Ya la tenía. Puedo sacarla de aquí». «No. Si se queda, van a volver. Si me voy, vuelven igual. Pero usted viviría». Mercedes miró hacia las casas, hacia la gente que empezaba a recoger a Jeremías, a calmar a los niños, a cerrar puertas con manos temblorosas. ¿Y eso qué arregla? Cifuentes no tuvo respuesta. Esa tarde escribió el informe bajo el techo de la tienda, mientras la lluvia empezaba a caer sobre Puerto Naranjo con violencia. Escribió que una columna insurgente había muerto por causa indeterminada, probablemente intoxicación con agente desconocido. Escribió que el caserío había sido ocupado previamente por dicha columna. Escribió que no existían pruebas concluyentes contra ningún habitante. No escribió que una vieja lo había mirado como si los documentos fueran una forma menor de la verdad. Antes de irse, volvió a la casa de Mercedes. Ella le sirvió café. Cifuentes miró el pocillo. Por primera vez en muchos años, sintió miedo de un objeto común. Ella lo notó. «No tiene que tomarlo», dijo. Él lo tomó. No por valentía,
no por confianza. Lo tomó porque había entendido que, si ella quisiera matarlo, el café sería lo de menos. El sabor era fuerte, oscuro, perfecto. ¿Por qué lo hizo?, preguntó él. Mercedes estaba de pie junto al fogón. La lluvia golpeaba el zinc tan duro que algunas palabras casi se perdían. Usted ya decidió que lo hice. No puedo probarlo. Entonces no lo escriba. No le pregunté por el informe. Ella se quedó callada. Le pregunté por qué. Mercedes miró hacia la puerta abierta. Más allá del patio, la lluvia borraba el caserío por partes. Entraron, dijo. Eso no basta. Para usted no. Para nadie debería bastar. Ella giró apenas la cabeza. Capitán, usted llega después. Cuenta muertos después. Pregunta después. Escribe después. Nosotros vivimos antes. Cifuentes sostuvo el pocillo caliente entre las manos. No pudo discutirle. O sí pudo, pero habría sido inútil. Entonces, ¿qué hizo? Mercedes miró sus manos. Lo que sabía hacer. El capitán salió de la casa con el café todavía en la boca y una sensación amarga que no venía del café. Al llegar al helicóptero, la carpeta plástica estaba más gruesa de papeles, pero el caso seguía sin forma. Desde el aire, Puerto Naranjo se veía pequeño, casi inocente, un puñado de techos junto a una línea de río. Desde arriba, todas las guerras parecen mapas. Desde abajo, son puertas. Meses después, en algún despacho de Villavicencio, el informe de Cifuentes fue corregido por alguien que no había pisado el barro. Le quitaron adjetivos, suavizaron dudas, cambiaron probablemente intoxicación por causas no determinadas en el marco de acciones irregulares. La frase era más segura porque no decía nada. El expediente pasó a una caja, luego a una bodega, luego a un archivo. Pero el capitán guardó una copia de una página. Guardó la hoja donde había escrito, entre comillas, una respuesta de doña Mercedes. Entraron en mi casa. Durante años, cada vez que volvía a leerla, pensaba que jurídicamente no significaba nada, y sin embargo, de todo el expediente, era lo único que explicaba algo. La muerte de los 25 hombres no terminó nada. Eso fue lo primero que entendió Puerto Naranjo. Durante un día, quizá dos, algunos creyeron que el caserío había respirado, porque la columna de don Julián ya no volvería, porque Urbano se había ido sin matar a nadie, porque el capitán Cifuentes había escrito papeles y los helicópteros se habían llevado el ruido hacia otra parte. Pero la guerra no se retira cuando pierde gente. La guerra cuenta, recuerda, sospecha y regresa por otros caminos. La primera familia se fue a la semana. Rosalba no dijo adiós. Una madrugada, antes de que aclarara, cargó 2 costales en una mula prestada, despertó a los niños sin prender lámpara y bajó hacia el río. La menor lloraba de sueño. El mayor no preguntó nada, porque los niños de Puerto Naranjo ya sabían que las preguntas grandes se tragan caminando. Rosalba pasó frente a la casa de doña Mercedes y se detuvo un momento. No llamó. Solo miró el corredor oscuro, el naranjo agrio, la cocina apagada. Después siguió. Doña Mercedes la oyó irse. No salió. Hay despedidas que se vuelven más pesadas si alguien las mira. Después se fue Efraín. No de una vez. Primero mandó a Zenaida con una hermana en Granada. Luego cerró la tienda 3 días. Luego volvió a abrirla como si nada. Vendió sal, pilas, panela y cigarrillos a 2 patrullas del ejército y a 3 muchachos de la guerrilla, todos con la misma cara de hambre. Al 4.º día apareció un papel doblado debajo de una piedra junto a la puerta. No tenía firma. Decía que los sapos pagan. Efraín lo leyó 2 veces, lo quemó en el fogón y al amanecer siguiente se fue con lo que cupo en una camioneta vieja que no era suya. La tienda quedó cerrada, con una lata de sardinas en el mostrador y una escoba recostada donde él la había dejado el día que llegó el mono. El caserío empezó a sonar distinto. Las casas vacías tienen un ruido propio. Crujen más. Reciben la lluvia de otra manera. Los animales se meten donde antes había cocina. El monte se acerca primero por los bordes, luego por el patio, luego por las paredes. En pocos meses, Puerto Naranjo dejó de parecer un lugar habitado y empezó a parecer un recuerdo que todavía no aceptaba estar muerto. No todos se fueron. Siempre quedan algunos. Jeremías quedó porque ya no tenía fuerza para caminar lejos. Una mujer llamada Hortensia quedó porque su marido estaba enterrado detrás de la casa, y ella decía que no iba a dejarlo solo con tanta gente armada pasando. Quedó también un muchacho cojo, 2 familias sin mula, 3 perros flacos, las gallinas que nadie alcanzó a agarrar,
y doña Mercedes. A ella ya nadie le dijo que se fuera. Después de lo ocurrido, la gente empezó a tratarla de otra manera. No con más cariño, tampoco con menos. Con distancia. Antes iban a su casa por fiebre, por partos, por torceduras, por sueños malos. Después siguieron yendo, porque la necesidad no respeta el miedo. Pero entraban más despacio. Miraban los frascos con otros ojos. Miraban el café antes de tomarlo. Algunos ya no aceptaban café. Ella lo notaba y no decía nada. El miedo, cuando entra entre vecinos, no necesita insultar para doler. Una tarde llegó Hortensia con un nieto enfermo. El niño ardía de fiebre y deliraba con peces en el techo. Doña Mercedes preparó un baño tibio, machacó hojas, midió gotas en una cuchara pequeña. Hortensia miraba sus manos con una atención nueva, desconfiada, casi vergonzosa. «Si no quiere, no le doy nada», dijo Mercedes. Hortensia bajó la cabeza. «No es eso, Meche». «Sí es». La mujer empezó a llorar. «Es que una ya no sabe qué pensar». Mercedes la dejó llorar. Luego puso la cuchara sobre la mesa. «Piensa en el niño». Hortensia pensó en el niño. Eso bastó. El niño sudó antes de medianoche y amaneció vivo. 2 días después corría detrás de una gallina, flaco y pálido, pero vivo. Hortensia volvió con un manojo de plátanos verdes como pago. No pidió perdón. Mercedes no se lo pidió. El mono volvió una vez, o al menos eso creyó ella. Fue meses después, en una noche de lluvia larga. Doña Mercedes estaba despierta, sentada junto al fogón, oyendo el agua caer sobre el zinc. Alguien se detuvo al otro lado del patio. No llamó. No se acercó. Ella levantó la vista hacia la oscuridad y vio una sombra bajo el naranjo agrio. Joven, delgada, inmóvil. No pudo verle la cara. La lluvia lo cubría todo. «Entre si viene por café», dijo ella. La sombra no se movió. «Váyase si viene por venganza», agregó. El hombre, si era hombre, siguió allí un momento más. Luego retrocedió entre la lluvia y desapareció hacia la trocha. A la mañana siguiente, al pie del naranjo, Mercedes encontró un cartucho de fusil, vacío, limpio, puesto sobre una piedra. No supo si era amenaza, despedida o prueba de que alguien había decidido no disparar. Lo enterró junto a las raíces del árbol. Los años siguientes pasaron sin justicia y sin explicación. En Colombia eso no era raro. Había demasiados muertos y demasiados expedientes. Un caso sin autor claro, sin confesión, sin prueba técnica, sin cadáveres de civiles que pudieran contarse en una rueda de prensa, no tenía lugar donde quedarse. El ejército no quería atribuirse a una operación que no había hecho. La guerrilla no quería admitir que una columna suya había muerto sin combate. Los paramilitares no podían cobrar un hecho que no entendían. El Estado archivó. La selva cubrió. Doña Mercedes envejeció más, no de golpe. La vejez, cuando ya está instalada, parece que no tiene por dónde avanzar, pero avanza. Le quitó fuerza de las piernas, le nubló un poco la vista, le puso dolor en los dedos al amanecer. Siguió tostando café, aunque menos. Siguió con las plantas, aunque ya no subía tan lejos por la trocha. Siguió remendando costales. La aguja larga permanecía en el baúl, envuelta en el mismo trapo. A veces la sacaba, la limpiaba, la volvía a guardar. No por culpa ni por orgullo, por costumbre. Las cosas que han servido para algo terrible no dejan de ser cosas, pero tampoco vuelven a ser inocentes del todo. Doña Mercedes murió en agosto de 2009, antes del amanecer. La encontró Hortensia, que todavía pasaba cada 2 días para verla. La puerta no estaba cerrada. En la cocina había una olla limpia boca abajo, una paila colgada, el molino de café cubierto con un trapo. En la pieza, Mercedes estaba acostada de lado, con las manos juntas cerca del pecho. No parecía sorprendida por la muerte. Parecía haberla oído llegar y haberse acomodado para no incomodarla. Sobre la mesa había 3 cosas. Una bolsa pequeña de café tostado, una nota escrita con letra temblorosa y el baúl abierto. La nota decía: «Para el que se quede». No decía más. Dentro del baúl estaban las telas, los costales remendados, algunos frascos vacíos y la aguja larga envuelta en el trapo. Hortensia la tomó con cuidado. No sabía si guardarla, botarla al río o enterrarla. Al final la volvió a envolver y la dejó dentro del baúl.
Algunas decisiones pesan demasiado para hacerlas en la mañana en que uno encuentra una muerta. La enterraron junto al Naranjo Agrio. No era el lugar correcto según el cura, pero el cura no vino. Tampoco vinieron funcionarios. Vinieron los que quedaban. Hortensia, el muchacho cojo, 2 familias que habían regresado a medias, una mujer que pasaba por ahí y recordaba que Mercedes le había salvado un parto años antes. Rezaron como pudieron. Nadie mencionó los 25 hombres. Nadie dijo heroína. Nadie dijo asesina. Las palabras grandes no servían al pie de esa tierra roja. Llovió al final del entierro. Una lluvia corta, caliente, de esas que no limpian nada pero dejan olor a hojas vivas. Después, el caserío siguió disminuyendo. La casa de Mercedes resistió unos años. Primero se cayó una tabla del corredor. Luego el zinc se abrió más. El molino de café desapareció, quizá robado, quizá llevado por alguien que pensó que era mejor usarlo que dejarlo pudrir. El baúl quedó en manos de Hortensia. Cuando ella se fue a vivir con una sobrina a San José del Guaviare, se llevó algunas cosas y dejó otras. La aguja terminó en una caja de cartón, entre fotos manchadas, una camándula rota y papeles de propiedad que ya no probaban nada porque la tierra había cambiado de dueño varias veces sin preguntarle a los papeles. En 2016 se firmó la paz con las FARC. En las ciudades hubo discursos, cámaras, apretones de manos, lágrimas, rabia, esperanza. En Puerto Naranjo no hubo ceremonia. Para entonces el caserío era casi un nombre usado por gente mayor. Algunos excombatientes pasaron por la zona desarmados, con botas de caucho y miradas raras, aprendiendo a caminar sin fusil como quien aprende otro idioma tarde. Uno de ellos preguntó una vez por una vieja que hacía café. Nadie supo decirle si preguntaba por gratitud, por miedo o por memoria. El expediente volvió a aparecer en 2018, cuando una comisión de investigadores revisaba casos extraños de violencia rural en el Meta. No buscaban a Mercedes, buscaban patrones, responsabilidades, archivos cruzados, nombres de mandos. Encontraron el informe del capitán Cifuentes en una caja mal rotulada. Causas no determinadas en el marco de acciones irregulares. 25 miembros de columna insurgente fallecidos. Testimonios civiles insuficientes. Posible intoxicación. Una investigadora joven, nacida cuando muchos de esos hechos ya eran pasado, leyó el informe completo. Se detuvo en una frase manuscrita al margen, probablemente escrita por Cifuentes antes de que el documento fuera corregido. Entraron en mi casa. La frase no sonaba a dato, sonaba a llave. La investigadora viajó meses después a la zona. Encontró poco. El río que seguía pasando. La trocha que cambiaba cada invierno. 3 casas en pie y muchas ruinas. El lugar donde había estado la tienda. El naranjo agrio, viejo, torcido, todavía vivo, dando frutas pequeñas que nadie recogía. Una anciana en una vereda cercana le habló de Mercedes. Dijo que curaba niños. Dijo que hacía café fuerte. Dijo que la gente le tenía respeto. Cuando la investigadora preguntó por los guerrilleros muertos, la anciana miró hacia otro lado. Eso fue guerra, dijo. ¿Y qué quiere decir eso? La anciana se encogió de hombros. Que todos creen que saben hasta que les toca. La historia se escribió años después en un informe menor, de circulación limitada. No ocupó titulares. No cabía bien en ninguna categoría. No era masacre de civiles. No era operación militar. No era atentado guerrillero. No era justicia transicional de manual. Era una vieja campesina, una casa tomada, 25 hombres muertos y un secreto que la selva había guardado mejor que los archivos. No se pudo probar nada. Eso fue lo que quedó escrito. No se pudo probar nada. Pero quedaron otras cosas. Quedó el naranjo agrio junto a una tumba sin mármol. Quedó una caja de cartón en San José del Guaviare, con una aguja larga envuelta en un trapo. Quedó la copia de una página que el capitán Cifuentes guardó hasta su muerte. Quedó el recuerdo de un muchacho al que llamaban el mono, si sobrevivió lo suficiente para recordar. Quedó una frase repetida a medias por quienes todavía hablaban de Puerto Naranjo en voz baja. Les dio café y se fueron. Y quedó, sobre todo, una explicación incompleta. Porque los informes pueden acercarse al mecanismo, pero no al centro. Pueden decir intoxicación probable, agente desconocido, falta de evidencia, contexto de confrontación armada. Pueden ordenar cadáveres, horarios, testimonios. Pueden archivar una muerte con palabras limpias.
pero no alcanzan a explicar lo que ocurre cuando una mujer que ha perdido demasiado ve entrar a 26 hombres armados en el único lugar del mundo donde todavía manda su mano. Doña Mercedes no dejó confesión, no dejó versión, no dejó defensa. Solo dejó una nota para el que se quedara y una casa que se fue deshaciendo bajo la lluvia. Tal vez, si alguien le hubiera pedido una última explicación, habría dicho lo mismo que antes, sin adornos, sin rabia, sin orgullo. Entraron. Nada más. Y en esa palabra cabía todo: el patio, el fogón, los muertos, el miedo, la yuca pelada, el café oscuro, las botas sobre las tablas, el mapa encima de la mesa, los niños de Rosalba, las familias desplazadas, los años de plantas aprendidas hoja por hoja, el hijo que no volvió, Abelardo pidiendo café clarito, la guerra queriendo pasar por encima de otra casa más. Entraron, y ella hizo lo que sabía hacer. El resto fue silencio. El río siguió bajando hacia otros ríos. El monte volvió a cerrar las trochas. El naranjo agrio dio fruta el año siguiente, y el otro también, terco, torcido, vivo. A veces alguien pasaba por la ruina de la casa y veía, entre el barro y las hojas, pedazos de losa, una herradura oxidada, restos de carbón en la antigua cocina. Nada parecía extraordinario. Así suelen quedar las cosas después de lo terrible, comunes, pequeñas, casi invisibles. Pero si uno se quedaba allí al atardecer, cuando la humedad subía desde el río y los pájaros cambiaban de árbol, podía sentirse algo parecido a una advertencia. No escrita, no dicha, solo presente. Hay casas que no parecen fuertes hasta que alguien intenta tomarlas. Y hay viejas que el mundo confunde con ruinas, sin saber que algunas ruinas todavía tienen puerta.